La primera parte de la exposición tiene que ver fundamentalmente con una presentación pero sobre lo que son las redes integrales de salud. Es muy importante, ¿no?, conocer el concepto y cómo se desarrolla una red integral de salud, porque precisamente todo lo que es el sistema de referencia y contrarreferencia tiene que ver con esta integralidad. O sea, básicamente, todo este proceso está basado en las redes integrales de servicios de salud, que son las que vamos a ir viendo en este momento. ¿Qué es una red funcional integrada de servicios de salud? O sea, ¿cómo se la conceptualiza? Es básicamente una red de organizaciones que presta o hace arreglos para prestar servicios de salud equitativos e integrales a una población definida y que está dispuesta a rendir cuentas de sus resultados clínicos y económicos y por el estado de salud de la población a la que sirve. Dentro del sector salud, es muy importante recordar que es uno de los primeros sectores que se ha ido descentralizando. O sea, el sistema de salud ya en la década de los 60 en Bolivia se ha ido descentralizando y actualmente es un modelo bastante descentralizado y desconcentrado que tiene, digamos, funciones muy importantes y que están divididas de acuerdo a un nivel de atención o a un nivel de gestión. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque de acuerdo a eso vamos a ver que cada nivel de complejidad pues tiene una función. ¿Cuál es el objetivo de las redes funcionales? Mejorar la continuidad asistencial a través de la coordinación y la integración clínica. Esto tiene que ver fundamentalmente porque necesitamos que el sistema funcione de una manera armónica. No sé si ustedes algún rato escuchan o han escuchado, digamos, que llega un paciente en ambulancia y deambula por varios establecimientos de salud y en ninguno lo atiende. Eso sucedía y sucedió muchas veces dentro de lo que es el sistema de salud. Muchas veces hay emergencias, especialmente en el área rural, y llegan a un determinado hospital, no hay espacio, no los atienden y van prácticamente deambulando por varios hospitales y nadie los quiere atender o no les da la solución al problema, ¿no? Hace poco nomás yo tuve un problema con la pariente de un amigo que tenía el problema de requerir una terapia intensiva y la fueron derivando de un lado a otro lado y al final lamentablemente falleció, ¿no? El segundo objetivo es mejorar la eficiencia global en la provisión de servicios de salud a una población determinada y es responsable de los costos de la provisión de los servicios y de los resultados de salud de esa población. O sea, como les decía, ¿qué significa la eficiencia global? Significa que prácticamente toda la población que está servida por un determinado grupo de establecimientos de salud tenga, ¿no?, el acceso pertinente a los servicios. Y por otro lado, obviamente, el tema de garantizar que todo lo que es el tema de financiamiento, el tema de costos, sea el adecuado, ¿no? Entonces, tenemos estos dos objetivos, digamos, de las redes funcionales. ¿Qué es la gestión en red? O sea, cuando hablamos de gestión, tenemos que hablar fundamentalmente de lograr un resultado. O sea, todos gestionamos algo para un resultado. Entonces, el trabajo en red es una estrategia que crea vínculos de articulación e intercambio entre instituciones y o personas. O sea, fíjense, no solamente es un tema institucional, sino también un tema personal. Muchas veces, cuando se requiere algún tipo de acción, por ejemplo, en algún servicio de salud, alguna gente me llama y yo inmediatamente, digamos, interactúo con la red de servicios y puedo derivar y ayudar a un paciente que sea atendido. Entonces, esta articulación, por ejemplo, es entre personas, pero debería también haber una articulación institucional, o sea, digamos, primer nivel con segundo nivel con tercer nivel, y entre los terceros niveles, digamos, cómo van a ir interactuando en función de los servicios. Ahora, esta decisión es voluntaria y concertada, porque para que los esfuerzos y experiencias y conocimientos pueda tener como logro, ¿no?, fundamentalmente la base de la cooperación y la confianza en procura de objetivos compartidos explícitos. Obviamente, el objetivo de la red de servicios de salud es mejorar la atención de las personas que tienen algún tipo de requerimiento, ¿no?, en cuanto al tema de la enfermedad para ser atendidos, ¿no? Y obviamente restaurar su estado de salud. Y acá hay un problema que tenemos que analizar, cómo son los sistemas compartimentalizados y sus problemas. Es decir, nosotros en Bolivia tenemos un sistema así, o sea, tenemos prácticamente 4 sectores que interactúan. Por ejemplo, está el sistema público, que depende fundamentalmente a nivel departamental, los hospitales de tercer nivel, y a nivel municipal, los hospitales de segundo nivel y los establecimientos de primer nivel. Sin embargo, también tenemos a los entes gestores, o sea, las cajas en general, ¿no ve? Por otro lado, también hay servicios de medicina tradicional y finalmente el sistema privado. Entonces, básicamente, los sistemas acá responden a una organización que centra su interés en la oferta. O sea, nosotros como sistema vamos ofertando diferentes
servicios. El servicio del sistema público acá en La Paz por lo menos se ha fortalecido mucho, por ejemplo, en la ciudad del Alto, con el Hospital del Norte, el Hospital del Sur, digamos que están ofreciendo ya servicios y dando servicios, pero aún así, digamos, no baja, ¿no?, la saturación del Hospital de Clínicas, entonces eso es muy importante ver. Los principales problemas que derivan de esta organización son los siguientes, ¿no? Inexistencia de una visión continua de la atención, o sea, les estoy hablando más o menos de por qué tenemos que trabajar en red. Estos son los problemas que hay que superar para que trabajemos en red. El modelo no centrado en el paciente y sus problemas, generalmente son modelos centrados, vamos a decir así, en las características del servicio y no así en el paciente. Inexistencia de la perspectiva global sanitaria como económica, o sea, definitivamente cuando no hay integración del sistema, pues cada cual genera gastos, a veces incluso hasta excesivos, ¿no? Ausencia de criterios de eficiencia aplicados aisladamente, generando ineficiencias globales. Definitivamente, si el sistema no funciona de una manera integrada, definitivamente vamos a tener problemas, ¿no? O sea, nada más recuerden el tema de la epidemia del COVID, cuando prácticamente se anuló primer nivel y todo se fue a una terapia intensiva, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se generó una ineficiencia muy grande porque no había forma de hacer unas atenciones red de los pacientes con COVID en una primera instancia y definitivamente ahí se genera una crisis del sistema sanitario. Cada uno evoluciona según sus necesidades, la planificación estratégica responde a esa visión. O sea, en este momento, por ejemplo, tenemos niveles de desarrollo diferentes entre el sistema público y la seguridad social en especial, y con mayor razón, digamos, el sistema privado, ¿no? O sea, el sistema privado cada vez evoluciona más tecnológicamente y genera una serie de ofertas de servicios que responden a la tecnología actual. Sin embargo, tanto el sistema público como la seguridad social toma mucho tiempo, digamos, en actualizar especialmente los equipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una evolución dispar, podríamos hacer. No funciona como un sistema todo todavía, estamos en la construcción de aquello. La asignación de recursos se basa en la oferta. El SUS básicamente lo que genera, digamos, es un pago contra la atención, es decir, se centra fundamentalmente en la oferta, en qué tipo de servicios está otorgando el establecimiento de salud, y a partir de eso se hace el pago, ¿no? Entonces, y en el tema de la seguridad social, el sistema de pago es diferente. Hay un aporte mensual por el empleador, que es el 10% del salario que cotiza el trabajador. Entonces, fíjense, son dos tipos de asignación diferentes, ¿no? Y la coordinación asistencial es escasa y el sistema no incentiva la tecnointegración clínica. Cuando tuvimos varios accidentes o varios problemas dentro del sistema de salud, cuando yo estaba de director, hemos tenido, por ejemplo, eventos como los desastres en el Beni, hubo un derrumbe de una gradería en Oruro, en Carnavales. Entonces resultaba bastante complicado hacer esa coordinación asistencial porque, como les digo, no estábamos integrados en un sistema y no había un orden específico para trabajar. Entonces teníamos que generar las condiciones para poder hacer una coordinación, y eso era, digamos, prácticamente, como les decía, ¿no?, una coordinación personal, digamos, con todo el equipo técnico que había en ese momento allá en Oruro y en Beni, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las características? ¿Qué elementos nos va a ayudar a superar las redes? O sea, con la organización de redes, ¿a qué nos va a ayudar? ¿Cuáles son los problemas principales? ¿No? Lo que les decía, la fragmentación. Tenemos muchos servicios de diferentes complejidades, de diferentes intencionalidades. La falta de acceso, lo que les decía, ¿no? De pronto tú necesitas un servicio y no puedes acudir porque o no te reciben o de pronto te limitan especialmente los horarios y la forma de acceso, ¿no? La oportunidad, listas de espera, o sea, de pronto llegas a un servicio y, como te digo, está saturado y de pronto no hay forma de que te atiendan, ¿no? O las derivaciones tardías, ¿no? O sea, no hay un buen criterio clínico y al final te envían cuando ya es muy tarde, ¿no? El tema de la continuidad de atención, este es clave, que tiene que ver con el tema de la referencia y con referencia, porque aquí vamos a tener múltiples sitios y prestadores para solucionar un episodio de enfermedad. O sea, de pronto, por ejemplo, en el tema de accidentes de tránsito, recibes la atención en un lugar donde te estabilizan y luego recién te envían a un nivel de mayor complejidad para solucionar tu problema de salud. Entonces, aquí hay múltiples lugares donde vas a poder ser atendido y múltiples prestadores que van a solucionar tu preenfermedad. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta porque, como les digo, ¿no? O sea, cuando nosotros empezamos a ver el tema de las redes de servicios, vamos a ver los diferentes grados de complejidad y la capacidad resolutiva que tiene cada servicio. El cuidado de salud provisto en el lugar menos adecuado.
muchas veces ocurre que llegas a un establecimiento y no tiene el equipamiento que debería tener, no tiene los recursos humanos que debería tener, y digamos, eso es complejo, ¿no? Porque no se ha hecho un análisis adecuado de la red y de pronto pues le han asignado competencias que no deberían. Falta de resolutividad en diferentes niveles, en distintos niveles. Esto tiene que ver fundamentalmente, ¿no? Con que hay muchos disque hospitales, o sea, establecimientos de salud que se denominan hospitales, pero que en realidad no funcionan como hospitales, simplemente son de nombre, especialmente en el área rural, en municipios intermedios. Tenemos, digamos, hospitales o establecimientos de salud que se denominan hospitales, pero que muchas veces no tienen los especialistas, ¿no? La descoordinación y la incomunicación entre niveles. Este es un tema que se está superando paulatinamente a través de la implementación de la norma que vamos a ver en la segunda hora de hoy día. Pero, como les digo, ¿no? Estos problemas son los que nos van a ir permitiendo ir siendo superados por una organización en red. La duplicación de servicios, la repetición de exámenes, muchas veces eh, prácticamente un paciente, digamos, llega a un determinado servicio, ya lleva ecografía, lleva todo y resulta que nuevamente le hacen ecografía y nuevamente le hacen todos los exámenes y ahí se pierde tiempo y oportunidad. Y la información no vuelve después de la interconsulta, es la clásica, vamos a decir así. Tú refieres a un paciente y cuando vuelve nunca regresa a ti, digamos, ¿no? O sea, prácticamente es un camino de ida a la referencia, no es un camino de vuelta. Y obviamente muchas veces la gente utiliza el mecanismo de la urgencia para eludir las listas de espera. O sea, de pronto dice, pues estoy muy mal y se va a emergencia y a partir de eso es atendido, ¿no? Entonces no cumple el procedimiento que está establecido en la norma. Y podríamos tener también capacidad instalada ociosa, porque definitivamente como no está integrado en red, muchos servicios no son identificados y obviamente no se los va a utilizar, ¿no? O son de alguna manera no conocidos por el resto, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos definir para que podamos trabajar en red? Lo primero que tenemos que definir, y esto está establecido en el sistema de salud, es la población de cobertura, ¿no? O sea, todas las redes de salud, cada establecimiento de salud tiene una población de cobertura y además geográficamente delimitada. Entonces, ya está definido aquello, o sea, ya tenemos. Cartera de prestación de servicios incluida servicios a proveer desde la red. Este es el tema que se está trabajando actualmente en la implementación del SUS, porque definitivamente a principios de cada año cada establecimiento tiene que definir su cartera de servicios y a partir de esa cartera de servicios va a ir proveyendo, ¿no? Todo lo que va a ser la atención de servicios. Y obviamente se le aprueba esa cartera de servicios y en función de eso incluso va a poder hacer activar los mecanismos de cobro. Las condiciones de la prestación de los servicios, acá, por ejemplo, el tema de la acreditación, los mecanismos de acreditación, habilitación, que se están aplicando en diferentes servicios de salud. Yo he tenido la oportunidad de trabajar cuando era jefe de la dirección de hospitales del CEDES La Paz, poder, digamos, acreditar establecimientos de salud a través del PRONAX, ¿no? Entonces, hemos acreditado alrededor de 10 establecimientos, entonces se ha ido trabajando este tema, ¿no? El tema de la gratuidad se está trabajando en el CEDES, el tema de habilitación y acreditación, hay un fuerte trabajo. La gratuidad y la accesibilidad, o sea, gratuidad, en este caso el SUS, a través del SUS prácticamente se garantiza que toda la atención sea gratuita. Y el tema de la accesibilidad, lo que les decía, tiene que ver fundamentalmente con la ubicación de los servicios, accesibilidad geográfica y otros criterios que son. El tema de los recursos asignados, la contraprestación económica que recibirán los proveedores, acá está garantizada estos recursos económicos a través del SUS, de manera de que puedan tener recursos para comprar insumos y todo lo que significa el servicio y obviamente poder prestar una buena atención. Ahora, ¿cómo debería funcionar la red? O sea, ¿qué elementos deberían hacer funcionar la red? ¿No? Primero es el tema de la estructura, o sea, todo lo que va a ser, cuántos establecimientos de salud tenemos, tipos de servicios, en dónde están ubicados, o sea, aquí vamos a ver fundamentalmente establecimientos de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. En la organización funcional, los servicios comunes, los servicios directivos, el organigrama. Acá es muy importante, ¿no? El trabajo del coordinador de red que va a definir dentro de su ámbito de jurisdicción, porque normalmente son muchas veces en el área rural son varios municipios, en el área urbana, digamos, es parte de la ciudad, algún lugar, digamos, de la ciudad y en algunos
dependiendo un poco del departamento o de la ciudad capital, a veces hay una o dos redes o más redes dentro de una capital de departamento. Entonces, esta organización fundamentalmente la hace el CEDES, es el Departamental de Salud, la división, y ahí se definen un poco los elementos de ¿no? Los elementos constituyentes de una red. La organización asistencial, esta es la parte, digamos, más importante para el tema de la referencia y contrarreferencia, porque definitivamente cuando nosotros hablamos de la organización asistencial, estamos viendo la relación que tiene que haber entre la estructura del sistema y las prestaciones. O sea, va a haber prestaciones de primer nivel, va a haber prestaciones de segundo nivel y obviamente prestaciones de tercer nivel. Y obviamente a partir de estas prestaciones se otorgan a través de servicios y de acuerdo a su capacidad resolutiva, ¿no? Entonces, aquí definitivamente tenemos una organización ya establecida, pero que, como les digo, ¿no? Tiene que, de alguna manera, integrarse de mejor manera para poder cumplir una función adecuada. Se ha hecho avances, hay muchos avances. Sin embargo, todavía hay que mejorar mucho. La organización clínica, elementos de integración clínica, que tiene que ver fundamentalmente, por ejemplo, qué tipo de cartera de servicios tiene cada establecimiento de salud y cómo, digamos, esta cartera de servicios puede integrarse a la red. En Oruro teníamos un fenómeno bastante interesante en relación, por ejemplo, a este tema de la integración clínica, donde en un establecimiento de primer nivel, estaba por ahí por la periferia de Oruro, se instaló un tomógrafo y una resonancia magnética nuclear. Y eso fue fundamentalmente, ¿no? Por iniciativa del director del establecimiento de salud. Pero, digamos, obviamente, ¿no? Desde un punto de vista de la estructura regular o natural de establecimiento de salud, que en un primer nivel haya tomografía y haya resonancia magnética nuclear, como que no era lo normal, lo regular, ¿no? Pero sí hay, ¿no? Entonces, estos elementos de integración clínica tienen que ver mucho con la caracterización, vamos a decir así, por un lado del establecimiento, pero por otro lado también con la cartera de servicios, ¿no? Y obviamente la organización económica, los flujos económicos al interior de la red, esto está establecido ya en lo que es el reglamento de aplicación del SUS y prácticamente ya se tiene una estructura adecuada, digamos, de todo lo que es el tema económico. ¿Cuáles son las barreras para la integración de la red? O sea, ¿por qué no se integra la red? Primero, en el tema de los recursos, los sistemas de información deficientes. Definitivamente en el tema del sistema de información seguimos con un modelo relativamente antiguo, o sea, no es un modelo que te permita, por ejemplo, trabajar la historia clínica directamente para poder generar todo lo que es la información. Seguimos trabajando con formularios de consolidación, que la consolidación se hace manualmente y obviamente ahí hay una sobrecarga, digamos así, del trabajo para los compañeros que trabajan en el sistema de salud, eso es medio complicado. Pero además el tema aquí es que puede haber, ¿no? Fallas en el proceso de consolidación. Entonces, ahí tenemos un poco error del dato, ¿no? La atención primaria de bajas resolutividad, ese es otro tema, digamos, que hay que empezar a analizar y ver, porque definitivamente hay varios sistemas de salud que han ido, digamos, trabajando este tema, pero la atención primaria generalmente en los establecimientos de salud hay un médico, un odontólogo, licenciado en enfermería y auxiliar de enfermería, ese es el equipo básico, ¿no? Entonces, la mayor parte no tienen ni laboratorio básico, ni rayos X, ni ecografía, ¿no? Entonces, definitivamente, si se requiere algún tipo de apoyo diagnóstico, el médico tiene que derivar a otro establecimiento de salud y muchas veces, ¿no? Entre que el paciente va al otro establecimiento, ya de pronto se queda nomás en el otro establecimiento sin ser derivado, ¿no? Entonces, se pierde de alguna manera ahí la continuidad. Déficit de médicos especialistas en todo lo que es la parte de atención primaria en salud pública, o sea, la mayor parte del sistema, especialmente en el primer nivel, está atendido por médicos generales que tienen evidentemente mucha experiencia, pero obviamente lo que se requiere es, ¿no? Que puedan tener una mayor formación para poder fundamentalmente, por un lado, mejorar su capacidad resolutiva, pero por otro lado también conocer mejor los conceptos que tienen que aplicar, ¿no? Y el otro elemento que es muy importante es para el paradigma del cuidado por especialistas y subespecialistas. O sea, realmente vivimos en un mundo de la medicina, en ese mundo que idealiza, ¿no? A todo lo que son especialistas y especialmente a los subespecialistas, que de pronto evidentemente sí son necesarios, sí son importantes, pero debería haber un proceso, digamos, ordenado de atención. Qué sé yo, primero se lo ve en primer nivel, si en primer nivel no se puede resolver, pasa a segundo nivel,
Si el segundo nivel no se puede resolver, pasa recién al tercer nivel y obviamente dentro del tercer nivel recién al subespecialista. Pero, por ejemplo, este tema lo tenemos en algunos entes gestores y resulta que mucha gente, por un dolor de cabeza que puede ser un resfrío, termina consultando con un neurólogo, cuando el neurólogo debería estar solamente para casos de derivación específicos y con ya un diagnóstico previo establecido. Sin embargo, de pronto pues aparece un paciente ahí con algo trivial y digamos de alguna manera le quita el espacio a alguien que tal vez necesite este paciente, ¿no? Entonces, realmente acá este tema del paradigma del cuidado por especialistas es muy importante porque de pronto, como les digo, ¿no? La gente que prefiere irse directo al especialista y no al médico de atención primaria. Hay una mentalidad prevalente y cultura organizacional, la lucha del poder, o sea, acá se nota en el sistema, ¿no? Como el hospital, los especialistas de los hospitales versus la atención primaria, ¿no? Que son los médicos generales. Entonces, de pronto, siempre hay de alguna manera, vamos a decir, diferencias, ¿no? O sea, siempre hay un poco de poca relación, una relación muy poco cordial, podríamos decir así, entre los dos niveles del sistema. Hay inercia, desconfianza, deseo de autonomía, o sea, realmente el tema aquí de la organización es complejo y obviamente en algún momento, por ejemplo, se planteó ¿no? La independencia de los hospitales, básicamente una administración autónoma de los hospitales, ¿no? O sea, los hospitales querían ser autónomos del sistema o de un sistema administrativo propiamente dicho. Ahora, obviamente, hay incentivos de tipo contradictorio, los mecanismos de pago y son incentivos que no están alineados con el cuidado integral. Acá, por ejemplo, es muy importante hacer la evaluación, ¿no? En qué se ha pagado, por ejemplo, en qué se ha gastado todo lo que es el tema de los recursos del SUS. Antes eran los recursos del SUMI. Y resulta que en una evaluación del SUMI, que se hizo hace bastantes años, luego de los 3 primeros años de gestión del SUMI, allá por el 2000, año 2006, 2007, se estableció que casi el 80% de los recursos del SUMI se gastaban en tercer nivel, cuando la idea inicial del SUMI era pues fortalecer primer nivel, ¿no? Pero resulta que por el tema de costos en especial, pues el tercer nivel ganaba, ¿no? O sea, gastaba mucha plata y no hacía el primer nivel. Entonces, este tema de asignación de incentivos, del mecanismo de pago contra prestación, te puede generar esas distorsiones, ¿no? Entonces, es muy importante hacer el análisis de eso. Las expectativas, preferencias y derechos de los usuarios, o sea, hay muchos que creen que el médico especialista es la clave para resolver su problema y no acuden al médico general. O sea, eso explica de alguna manera muchas veces las colas que hay en los hospitales, ¿no? O sea, todo el mundo cree que el especialista le va a resolver todos los problemas. Entonces, ahí hay una distorsión del concepto, ¿no? De la creencia que tiene la gente en el tema de hacer ese proceso, vamos a decir así, de evolución de primero al segundo y segundo a tercer nivel. El proceso asistencial, la idea fundamental es que el equipo de atención primaria, o sea, el primer nivel, sea en la entrada del sistema. Actualmente se está insistiendo mucho en esto, especialmente en el tema del SUS, como les decía, porque definitivamente no, si un paciente no entra por el SUS, o sea, no es derivado por su centro de salud en el cual está asignado, ya no es atendido de segundo nivel y mucho menos en tercer nivel. Entonces, eso se está trabajando muy fuerte, genera evidentemente descontentos, pero es muy importante que se trabaje así. Ahora, tenemos guías clínicas, protocolos, algoritmos, o sea, las normas nacionales de atención están aprobadas. Precisamente la última norma que se aprobó es cuando yo estuve como director general de servicios, estamos hablando más o menos del 2014, donde se promulgó. Ya debería haber sido revisada, porque de acuerdo a la ley 3131, cada 3 años debería actualizarse la norma. Sin embargo, me parece que en este momento están trabajando ya ¿no? la actualización de la norma. Los modelos de atención es muy importante porque tiene que haber aquí con el cuidado compartido, la atención internivel, es lo que les decía, ¿no? De menor a mayor complejidad. La historia médica integrada, o sea, como les decía, ¿no? Nuestro sistema de información todavía no está funcionando con una historia médica computarizada. Sería ideal ya tener una historia médica computarizada para poder ahí incorporar los datos de los pacientes, su proceso evolutivo, todo, de manera de que en cualquier lugar de Bolivia donde el paciente llegue, con solo su carnet o algún mecanismo de identificación, podamos tratarlo, ¿no? Pero
Actualmente sigue siendo, digamos, la historia médica en formato físico y eso realmente nos limita mucho, ¿no? Que esta historia médica pueda ser conocida en otro lugar del país o en otro lugar incluso del mismo departamento o ciudad cuando tiene un problema de emergencias del paciente. También es importante promover, ¿no? Relaciones directas entre los diversos profesionales, atención primaria y especialistas, juntas, comisiones, sesiones integradas, de manera de que haya un diálogo, ¿no? Entre todo lo que es primer nivel y segundo nivel y de segundo nivel a tercer nivel, ¿no? Incluso primero y segundo y tercer nivel juntos. Sería ideal, digamos, que haya rotaciones y estadías del personal de atención primaria en centros de especialidades. El modelo de capacitación de la SAPSI, por ejemplo, de los especialistas en SAPSI, contempla esto, ¿no? O sea, los especialistas SAPSI hacen rotaciones en hospitales, hacen rotaciones en diferentes lugares. También el tema de la telemedicina, tenemos un sistema de telemedicina que está funcionando relativamente bien. Ya cuando estuvimos en el 2014 en el Ministerio de Salud, hemos empezado la implementación de este programa de telemedicina y actualmente ya tiene un desarrollo bastante importante, ¿no? Y definitivamente se han logrado consolidar, ¿no? La relación con médicos especialistas y todo aquello, de manera de que todas las personas que acudan a los servicios de salud que tienen telemedicina puedan tener de alguna manera una interconsulta con especialistas, ¿no? O sea, ahora, hay dos tipos de telemedicina, digamos, la que es en línea, o sea, cuando estás, digamos, ahí con el paciente y lo puedes llamar al especialista e inmediatamente lo atienden, o lo que es el proceso diferido, la consulta diferida. ¿Qué significa consulta diferida? Es que el médico que atiende en primera línea, pues, registra todos los datos y toda la información del paciente, lo deriva al especialista y el especialista en un determinado horario responde. No es de forma directa, pero sí, digamos, de una forma diferida, no es en línea. Ahora, obviamente, hay vías no clínicas para el tema de la red, de la coordinación de la red, y esto tiene que ver con los modelos de organización y gestión. Lo ideal, como les decía, el tema del sistema de información nuevamente aquí emerge, ¿no? Como un elemento fundamental, ¿no? O sea, para poder empezar a trabajar. Realmente la informatización es clave dentro de lo que va a ser el sistema de salud. Y por lo menos, por ejemplo, en la ASUS nosotros estamos empezando con la implementación de lo que se llama la base de datos de asegurados, es decir, tener en una sola base de datos a toda la gente, digamos, que está afiliada a los entes gestores, de manera, digamos, de contar primero con la información de cuántos están afiliados, ¿no? Y obviamente eso nos va a permitir una serie de elementos que en este momento no les voy comentando, pero bueno, que sí son importantes, ¿no? Para la informatización del sistema. Hay que generar objetivos sanitarios comunes, convenios, contratos, compromisos de gestión. Esto fundamentalmente para que podamos desarrollar dentro del establecimiento de salud elementos que nos ayuden al control. O sea, ¿qué es un compromiso de gestión? Es, digamos, cómo un determinado hospital, establecimiento de salud se compromete a generar una serie de acciones y obviamente estas acciones tienen que ser verificadas, tienen que estar verificados su cumplimiento, ¿no? Entonces, el compromiso de gestión debería de alguna manera firmarse y debería trabajarse para poder hacer que los procesos, especialmente tipo administrativo, puedan ser trabajados. Los procesos docentes integrados, es decir, aquí fundamentalmente el tema de la docencia es muy importante, la formación de recursos humanos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los elementos? ¿Cómo deberíamos empezar el concepto de la red? El punto de partida, ¿cuál es? Las necesidades de la población. Es decir, nosotros tenemos que trabajar primero las necesidades de la población para desarrollar el concepto de red. La flexibilidad de los acuerdos, obviamente, por ejemplo, qué sé yo, no sé si todos son de La Paz, pero hay un hospital que se llama el Hospital Boliviano Holandés, que conceptualmente está establecido como segundo nivel. Sin embargo, por necesidades de los usuarios, por necesidad del barrio y en la misma ciudad del Alto, este hospital se formó mucho antes que el Hospital del Norte. Por ejemplo, tiene servicios de terapia intensiva, cuando no debería tener terapia intensiva, es un hospital de segundo nivel. Entonces, obviamente, este tema de la flexibilidad ha ayudado, ha permitido, digamos, el desarrollo de estos servicios para poder ir avanzando en la atención de los pacientes. La construcción de la confianza entre las partes es fundamental. Si tú no construyes confianza con la población de tu red sobre las características y todo lo que va a ser la resolutividad de la red, definitivamente
la gente no confía en los servicios y se ve al otro lado, ¿no? Mantener el foco en el cuidado clínico integrado. ¿Qué significa la integración? Lo que les decía, primero, segundo y tercer nivel tienen que tener una sola línea de trabajo y el paciente que va a llegar por primer nivel tiene que poder discurrir, vamos a decir así, al segundo nivel y al tercer nivel sin problemas y poder resolver su problema ¿no? de salud. Preocuparse de la gestión del cambio. El tema de la gestión del cambio es muy importante por una razón fundamental. Lamentablemente, yo digo, y lo he comprobado muchas veces, es que el sistema de salud en Bolivia no es un sistema que aprenda. O sea, es decir, digamos, esta gestión de gobierno, se están implementando una serie de elementos dentro de lo que es la red de servicios. Qué sé yo, vamos a hablar de todo lo que es la norma de emergencia, la norma de referencia, contrarreferencia, y de pronto somos existentes y digamos, ya se implementaron un 80% hasta fin de gestión, digamos, de aquí a 2 años más o menos. Resulta que si por casualidades de la vida cambia de gobierno, o sea, cambia, entra otro régimen, digamos, entra otro presidente, lo que fuese, todo el sistema se para y todo el mundo espera que el nuevo ministro de Salud diga que cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Y la cosa no sigue funcionando como debería funcionar. Entonces, es este tema de la gestión del cambio y que la gestión del cambio se apropie el personal de los sistemas de salud, porque al final lo único que cambia es el ministro, lo único que cambia es el director del CEDES, no cambian la mayor parte de la gente, de los profesionales que están trabajando en las redes, sustantivamente, ¿no? Hay cambios profundos ahí, pero todo se detiene, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que empezar a trabajar porque tiene que ver un poco ya con la actuación, ¿no? Del personal de salud y realmente hay que trabajar esto, ¿no? Ahora, obviamente hay que alinear la gerencia, directivos y responsables con la nueva visión, o sea, esto es clave. En cualquier modelo de gestión de calidad, si los directivos y los responsables no están comprometidos con el cambio, no están comprometidos en mejorar las cosas, no va a funcionar. No va a funcionar definitivamente. O sea, porque el directivo es muy importante en la medida que tiene que impulsar todo este proceso de ir generando nuevos elementos en la gestión. La participación de los médicos en roles claves del liderazgo, o sea, es muy importante que se pueda trabajar esto, porque definitivamente tiene que haber un equipo que vaya gestionando, digamos, el cambio. Es decir, tienes que tener un nivel operativo y tienes que tener definitivamente un nivel directivo, ¿no? Entonces, esto es importante trabajarlo también. Uso adecuado de la centralización y descentralización de decisiones. Esto tal vez es uno de los temas más importantes para poder ir analizando porque de pronto, cuando las acciones están demasiado centralizadas, el sistema se vuelve ineficiente, ¿no? Pero también cuando la descentralización es muy amplia, es decir, las decisiones se las toman de una manera, digamos, muy local, digamos, terminan generándose también conflictos. Entonces, hay que haber un equilibrio, tiene que haber un equilibrio. Y acá la ley 031 ha establecido las competencias, ¿no? Del nivel nacional y de los niveles subnacionales a efectos de que podamos tener, ¿no? Una adecuada, ¿no? Una adecuada acción, ¿no? Bueno, por otro lado, es muy importante también hacer un énfasis en lo que es el mejoramiento continuo de la calidad, ¿no? Cuando hablamos de gestión de calidad, estamos hablando fundamentalmente de lo que les decía, ¿no? Los procesos de habilitación, pero fundamentalmente los procesos de acreditación, que tienen que ver con la organización del servicio y cómo funciona, ¿no? Definitivamente estamos en un mundo donde la gestión de calidad es fundamental para poder prestar y otorgar servicios adecuados a la población y que estén, además, digamos, referidos a un tema ¿no? A un tema de tipo fundamentalmente de carácter resolutivo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le interesa a la gente? A la gente le interesa llegar a un establecimiento de salud y definitivamente curarse, ¿verdad? O sea, recuperar su estado de salud. Entonces, si nosotros hacemos énfasis en el mejoramiento de la calidad, obviamente vamos a ir haciendo que la gente esté cada vez más satisfecha y obviamente podamos, de alguna manera,
mejorar la calidad de los servicios y obviamente las prestaciones y toda la cadena, vamos a decir así, de valor que tiene que ver con el establecimiento de salud. Ahora es muy importante la alianza con otros sectores que no están vinculados directamente con el cuidado directo, por ejemplo, el tema de la docencia, la investigación, o sea, las universidades son claves acá porque no solamente nos van a ayudar, digamos, con recursos humanos, pero también nos van a ayudar con los temas de investigación, o sea, una pata coja, vamos a poder decir así, del sistema es la investigación. O sea, la gente no acostumbra a investigar, o sea, no sistematiza toda la información que produce. Porque ¿qué es la investigación? Fundamentalmente sistematizar información en relación a un determinado problema y lograr soluciones, ¿verdad? Nosotros seguimos teniendo problemas muy fuertes, por ejemplo, con el tema de la tuberculosis, o sea, realmente eso es serio. Pero seguimos esperando que las empresas extranjeras produzcan, por ejemplo, antibióticos para la tuberculosis. Yo siempre decía, o sea, ¿cómo es que en Bolivia no puede haber un equipo que investigue, por ejemplo, antibióticos, desarrolle antibióticos para la tuberculosis? O sea, al mundo desarrollado no le interesa la tuberculosis porque la tuberculosis es considerada una enfermedad de la pobreza. Entonces, a los industriales les interesa producir más medicamentos, qué sé yo, para la obesidad, qué sé yo, para muchos otros elementos que son más, vamos a decir así, rentables económicamente, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? La investigación es muy importante. ¿Cómo va a funcionar la red asistencial? Obviamente va a haber un coordinador de red, que de acuerdo a la norma se llama así. El tema de la estandarización de la atención, lo que les decía, ¿no? El desarrollo e implementación del uso de guías clínicas, las normas nacionales de atención clínica. Nosotros, como les decía, hemos implementado las normas, hemos promulgado las normas del sistema y el momento de hacer el discurso yo les decía a los colegas que participaban, ¿no? O sea, realmente el momento que esta norma se aplique es el momento que esta norma vive. No es simplemente el tema de ¿no? El tema de que haya la norma, de que haya la norma, ¿no? Sino también de que ¿no? De que definitivamente nosotros podamos implementarla, y eso es importante, porque si no se implementa la norma, pues definitivamente ¿para qué nos sirve, no? Y la norma, de alguna manera, nos va a ayudar a protegernos cuando hay supuestas denuncias de negligencia médica. La auditoría médica externa especialmente se aplica en base a la norma nacional de atención. Entonces, si nosotros no implementamos estas normas de atención, definitivamente, primero, no vamos a lograr estandarizar el proceso de atención, por un lado, pero por otro lado también tampoco vamos a poder ¿no? Trabajar en el tema de la protección del personal médico en relación a estos temas, ¿no? La capacidad de gestión de la demanda, prestador-usuario, contrato y sistemas de información clínico y administrativo. ¿Qué significa gestionar la demanda? O sea, que digamos haya un usuario que venga, requiera la atención, por decir algo, tiene algún problema de salud y resulta que al final se le diagnostica cáncer, por decir algo. Entonces, el sistema tiene que tener la capacidad de dirigir a este paciente hasta los lugares donde le van a atender su cáncer y le van a resolver su problema, o por lo menos se va a hacer una atención adecuada, ¿no? En el tema del cáncer, por ejemplo, tenemos ahorita los ABEN, los centros de medicina nuclear, que están prestando un servicio bastante importante para los pacientes, especialmente de cáncer, ¿no? La integración de los servicios entre prestadores de diferente nivel, esta es la clave de lo que es el tema de la mejoramiento de la calidad, la continuidad y la eficiencia, y nos va a fijar las normas de derivación. O sea, en la norma nacional de atención clínica dice, ¿no? O sea, el paciente tiene estos síntomas, esta atención va a recibir en primer nivel, este tratamiento va a recibir en primer nivel, y si este tratamiento no funciona, se lo deriva a segundo nivel. Igual, la norma dice en segundo nivel qué se tiene que hacer. Y si no soluciona el segundo nivel, recién pasa a tercer nivel, ¿no? Entonces, esto es muy importante, de manera de que el paciente no debe ser retenido de una manera, digamos, indefinida en un determinado nivel. Básicamente tiene que ir, como les decía, de acuerdo a su necesidad de salud, ir subiendo de nivel hasta lograr la solución a su problema de salud. Por otro lado, es muy importante acá la restricción de las opciones del paciente prestador. O sea, aquí
como les decía, ¿no? Eh, el nuevo sistema del SUS está estableciendo básicamente que como condición para atención al segundo nivel tenga que tener la nota de derivación, el formulario de derivación del primer nivel. Entonces, esto está ayudando a que la gente se ordene un poco, ¿no? O sea, evidentemente, como les digo, termina siendo un conflicto a veces. Hace un par de semanas yo atendí el caso de un compañero del área rural que por diferentes razones solicitó la hoja de derivación pertinente, el formulario de derivación para su esposa, pero por diferentes razones no llegaba al hospital de tercer nivel, entonces tuvo que repetir como varias veces y recién se logró coordinar, ¿no? Que lo atiendan en tercer nivel. Entonces, esto es interesante e importante que vaya trabajando, ¿no? Incorporar expresión de satisfacción del usuario. ¿Qué es, digamos, la satisfacción? O sea, generalmente esto se obtiene a través de encuestas de satisfacción que nos van a permitir identificar, ¿no? Si el paciente, el usuario está de acuerdo a su red. Compartir riesgos y beneficios, obviamente el tema del ahorro de costos por prevención es muy importante. Y acá fundamentalmente si nosotros hacemos un análisis básico, o sea, un análisis muy trivial, digamos, de lo que ha sucedido en el tema de la epidemia por COVID, nos vamos a dar cuenta que definitivamente el tema de prevención es fundamental. O sea, no se olviden que entre la segunda y la tercera ola inclusive hemos tenido mucho paciente en terapia intensiva. Nosotros en la Seguridad Social, los entes gestores tienen hartos problemas porque muchos pacientes han sido atendidos en servicios externos y en algún lugar del país, por ejemplo, hay un paciente que costó 1 millón de bolivianos, o sea, el ente gestor adeuda 1 millón de bolivianos a una clínica por la atención de este paciente, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos el tema de la prevención, es muy importante que nosotros identifiquemos estos elementos y la vacuna contra el COVID nos ha permitido ahorrar un montón de plata, no solamente ahorrar plata, sino también resolver el problema que teníamos con el tema del oxígeno. No sé si recuerdan, en algún momento faltó incluso oxígeno, se tuvo que traer de Argentina, de Chile, para poder abastecer de oxígeno a los establecimientos de salud. Entonces, esto es muy importante, ¿no? ¿Cómo va a ir funcionando? La red articula los establecimientos para solucionar problemas. Fundamentalmente, por eso se llama funcional, ¿no? O sea, en el caso del cáncer, digamos, articulará todos los establecimientos para la atención del cáncer y lograr que se resuelva el problema. Asegura que se planifique y evalúe en todos los puntos de la red, o sea, cada elemento de la red, establecimiento de salud, de primer nivel, de segundo nivel, va a permitir, tiene que planificar por un lado, pero también tiene que evaluar cómo está funcionando. Se establecen sistemas efectivos de derivación entre niveles y establecimientos, o sea, hoy un poco vamos a ver el tema conceptual, pero mañana y pasado vamos a ver ya los temas prácticos de cómo se está efectivizando esta derivación, esta referencia. Promueve el desarrollo de sistemas de información integrados, o sea, acá es muy importante porque definitivamente si nosotros no tenemos un sistema de información integrado, pues no vamos a poder avanzar y de alguna manera el manejo de la red pues permite que podamos hacer seguimientos a los pacientes, ¿no? Orienta la red hacia el servicio del paciente, especialmente relativo a flujos, tiene que ver con las normas de atención. Vela por la equidad en el territorio, o sea que todos reciban, de acuerdo a sus necesidades, la atención pertinente. Y modela el desarrollo de la red la capacidad resolutiva, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? ¿Qué elementos son necesarios trabajar? Percibir la red de atención, o sea, cuál va a ser el estilo de atención identificable, por ejemplo, acá de la red, digamos, de cualquier nivel o el centro, cuál va a ser el elemento central y la puerta de entrada. O sea, el acceso desde cualquier punto de red. Aquí, como les decía, no está definido en nuestro sistema que el primer nivel es el centro de acceso y la resolución de problemas desde cualquier punto de la red. O sea, obviamente, ya sea primero, segundo, tercer nivel, tiene que tener ese énfasis en la capacidad resolutiva. El aceptar los procedimientos de la red, es decir, que todos, primero, segundo y tercer nivel, tienen que estar de acuerdo y obviamente coordinar, ¿no?, la implementación adecuada. El saber utilizar la red. Yo muchas veces les decía, si bien hay muchos problemas a veces para acceder, por ejemplo, a una cama en el Hospital Obrero, una vez que ya tienes la cama, pues todo funciona maravillosamente, ¿no? Entonces, hay que aprender un poco a utilizar la red, hay que aprender un poco a utilizar los servicios.
Percibir las ventajas en el modelo de funcionamiento de red. O sea, aquí la clave es, digamos, darnos cuenta que el funcionamiento de red realmente nos hace más efectivos, en especial cuando tenemos que salvar a la gente. O sea, yo recuerdo cuando estaba en el CEDES, ya estoy hablando más o menos de hace casi 13 años, que alguna vez llegaba, digamos, un neonato con que necesitaba terapia intensiva neonatal y estuvimos todo el día buscando una unidad de terapia intensiva neonatal, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, de la seguridad social. Y a eso de las 4 o 5 de la tarde, lamentablemente, el neonato murió porque no hubo cómo, digamos, poder hacer que la red funcione, ¿no? O sea, prácticamente nos quedamos ahí frustrados, ¿no? Con ese tema, ¿no? Obviamente el tema de recibir lo prometido, el paciente va a recibir la atención que se le ha ofrecido y obviamente resolver su problema de salud. Contar con alternativas de atención, aunque sea con mayor costo. Por ejemplo, en el tema de la seguridad social en especial, si, digamos, rompe su capacidad, o sea, se satura su capacidad, tienen autorización para poder hacer compra de servicios, incluso en el sector privado. Entonces, evidentemente el costo es mayor, pero sí se tiene la alternativa y se compra de servicios muchas veces, se compran servicios y se resuelve el problema de salud. Y contar obviamente con acceso de solución y respuesta a reclamos, o sea, creo que el tema de la autocrítica y la crítica es muy importante recibirla y en este caso los reclamos son importantes, ¿no? Para mejorar. Acá básicamente, por ejemplo, tenemos una forma, ¿no? De evaluar cómo se está, si se está sobreutilizando, si la utilización es ineficiente o la subutilización, digamos, de los servicios de salud, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que digamos, van a generar una sobreutilización de servicios? Es el cambio de la práctica de prestadores, normas y protocolos clínicos, el acceso regulado a subespecialidades y atención hospitalaria por niveles, el acceso controlado, modelo basado en protocolos clínicos, lo que, como les decía, de alguna manera estamos intentando hacer en este momento en el sistema. Sistemas de pago, riesgo compartido, especialmente los entes gestores. Muchas veces se hace una especie de copago. El usuario hace un pago por el servicio que está recibiendo y obviamente el ente gestor paga una parte. Regulación de los servicios incluidos, modelo basado en priorización de problemas. Obviamente hay que generar, digamos, acciones que nos permitan tener relaciones costo-efectivas más importantes, ¿no? El acceso regulado a prestadores, la red de atención cerrado a preferencial, lo que les decía, que es ideal trabajarlo porque así vamos a evitar que los especialistas, que son escasos, se sobresaturen, ¿no? Entonces, de pronto, vamos a ir trabajando ese tema, ¿no? Obviamente hay que trabajar la continuidad de la atención y el control concurrente. O sea, si no hay control, definitivamente no pasa nada, ¿no? Eh, en el tema del cambio de práctica de prestadores y normas y protocolos clínicos y en el tema de la utilización ineficiente de un servicio, tiene que ver fundamentalmente con la falta de implementación de normas, ¿no? O sea, prácticamente no se hace, ¿no? Y en el tema de la subutilización, lo mismo, ¿no? Entonces, básicamente, todos estos elementos nos van a permitir, como les digo, ir viendo, ir calificando cómo estamos dentro de una red de servicios. Ahora, hay necesidades no expresadas y hay demandas innecesarias. O sea, muchas veces, como les decía, en especial en los entes gestores faltan especialistas, porque todo el mundo quiere ir a un especialista. Y ahí es, como les digo, se generan las colas, ¿no? Después existe riesgo de la subprecipitación, o sea, el pago, digamos, en algunas subespecialidades o en especialidades que no son muy de alta demanda, ¿no? La variabilidad no explicada, como les digo, de pronto hay tiempos, hay momentos en que hay, vamos a decir así, saturación de ciertos servicios y no se utilizan algunos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Tiene que haber, digamos, cambios en la conducta de los prestadores, ¿no? O sea que es muy importante aquí seleccionar, retroalimentar la comparación con el grupo y conocer y compartir metas, o sea, el personal tiene que ser protagonista de estos procesos de cambio y de implementación del red. Incentivos específicos, contacto frecuente, participación en guías y protocolos, o sea, normalmente el personal o los médicos especialistas participan en la elaboración de normas a través de sus instancias como las sociedades científicas y obviamente la idea es que haya sistemas amigables, ¿no? O sea, informáticos en especial. Y obviamente sería ideal tener estímulos, ¿no? Frente a los logros. Cuando nosotros acreditamos, por ejemplo,
Les dimos diplomas a todos los que habían participado dentro del proceso de acreditación para estimular, ¿no?, que haya participación. Ahora, todos los sistemas tienen lo que se llama la demanda espontánea, es decir, no puedes decir yo este día voy a operar 4 o 5, sino los que llegan, ¿no? Entonces, aquí es muy importante establecer mecanismos de consulta preventiva y precoz, o sea, para poder detectar de una manera rápida, digamos, algún tipo de pacientes y poder ir programando, por ejemplo, cirugías, ¿no? Programas de cuidado y autocuidado y orientación de demanda, esto tiene que ver mucho con, fundamentalmente con temas de alimentación y todos esos elementos que hacen, digamos, a la implementación de los sistemas, ¿no? Sitios de consulta informática, programas preventivos, la gestión de las puertas de entrada, puertas de acceso definidas y conocidas, el acceso normado y según niveles de atención, como les decía, esto ya está establecido en la norma. Después, la gestión de la demanda inducida por los prestadores, muchas veces se orienta, ¿no?, hacia cierto tipo de situaciones. Y la gestión de la demanda inducida por prestadores, cómo vamos a ir controlando todos estos elementos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que nos van a ayudar a organizar todo esto? ¿Cuál es el proceso del diseño de la red asistencial? En la planificación, básicamente, tenemos que caracterizar la demanda. Ahí hablamos de la población, el perfil epidemiológico, la demanda explícita. ¿Qué significa la demanda explícita? Las 10 principales causas de enfermedad, por ejemplo, las 10 principales causas de internación. Y la demanda oculta, ¿no? De pronto podríamos tener problemas, por ejemplo, de tipo odontológico, por decir algo, ¿no? Entonces, que no se expresan, digamos, en la demanda explícita, pero sí podría ser un problema que tiene que ser identificado para el diseño de la red. Identificación de la oferta, ¿qué estamos nosotros ofertando? O sea, ¿qué estamos dando? La descripción de los recursos disponibles, recursos humanos, recursos físicos. ¿Cómo podríamos optimizar estos recursos? La cartera de servicios. Y para el diseño o rediseño de la red, vamos a hacer un análisis de la demanda de la oferta y la articulación entre los componentes y el mapa de derivación. Este mapa de derivación tiene que ver, como les decía ya, con la organización de la red. En la implementación tiene que ser un proceso definitivamente participativo, no solamente con la población, sino también con el personal de salud. Tenemos que gestionar los cambios, desarrollar los procesos de articulación de la red, el lenguaje común de acuerdos, la validación conjunta y finalmente el sistema de información. Pero obviamente tenemos que evaluar esto, ¿no? O sea, no es simplemente planificar y luego implementar, sino también evaluar para desarrollar procesos de retroalimentación. En este caso, ¿cuáles son los elementos que vamos a evaluar? Fundamentalmente el tema de la oportunidad, el acceso, la oportunidad, la calidad, la integralidad, la resolutividad y la satisfacción del usuario. Y el enfoque integral de evaluación tiene que ver con establecer dimensiones de evaluación en el impacto, resultado y el proceso. Identificar tipos de indicadores para cómo vamos a evaluar el impacto, cómo vamos a evaluar el resultado y cómo vamos a evaluar el proceso, ¿no? Entonces, vamos a medir fundamentalmente la eficacia, la calidad, la eficiencia y la economía, ¿no? ¿Y cuáles son los procesos asistenciales claves? En la base de esta gráfica vemos, por ejemplo, lo que es atención primaria, atención de especialidades, todo lo que es hospitalización, todo lo que son los servicios quirúrgicos y fundamentalmente el manejo de la urgencia. Bueno, entonces, hasta aquí vamos a llegar a esta primera parte de la presentación. Quería yo mostrarles de una manera amplia lo que es el concepto de la red y dónde se va a implementar, ¿no?, todo lo que van a ser los procesos de referencia contra referencia, de manera de que estemos claros en qué tenemos que construir para que la cosa funcione. O sea, porque no es simplemente hablar de la referencia y contrarreferencia como un elemento aislado. Esto sí o sí está dentro del marco de lo que es el manejo en red.